estás? Te saludo en este esfuerzo que estamos haciendo por retomar nuestras grabaciones sin estudio de grabación y esperando poder rehabilitarlo. Primero necesita ser reconstruido. Ya te he hablado de el accidente que nos dejó sin estudio de grabación, entonces pues bueno, estoy grabando desde donde puedo y eso genera ruido ambiental que no tengo por el momento manera de filtrar. Espero tu comprensión. Hace un par de emisiones hablé acerca de un tema delicado, el peor de los abusos litúrgicos, que en concreto consiste en recibir la comunión sin estar en gracia, comulgar en pecado mortal. Según San Pablo, quien comulga así realmente lo que está comiendo es su propia condenación. Es algo muy grave comulgar estando en pecado mortal. Y esto generó una serie de preguntas, de comentarios, despertó la inquietud de muchos de ustedes, porque explicaba yo que una diferencia que observo entre los católicos estadounidenses y los católicos latinos que asisten a misa acá en los Estados Unidos es que en las misas en inglés, en las misas de los estadounidenses, la mayoría, la abrumadora mayoría, quizás el 99% de los fieles que asisten acá a Santa Misa reciben siempre la comunión. Esto en razón del mecanismo que siguen ellos para comulgar, en el que los fieles van accediendo a la comunión fila por fila, primero la fila de adelante, después la segunda fila, luego la tercera, pasan todos y pues aunque sí hay quien no comulga, esto implica en primer lugar pues que tenga que dejar pasar a todos, lo cual resulta incómodo, o pues para algunos que no han madurado mucho en su fe todavía, eso implica ponerse en evidencia. ¿Por qué no comulga esta persona? Se imaginan que la gente está pensando, ¿qué pecados habrá cometido que le impiden comulgar esta vez? ¿Qué habrá hecho? Y ante eso pues se paran y comulgan. Pero por el contrario, cuando vemos las filas para confesarse son minúsculas. La cantidad de personas que acuden a recibir el sacramento de la reconciliación es mínima comparado con el número de personas que reciben la comunión domingo tras domingo. ¿A qué se debe esto? Y creo que no es difícil de diagnosticar cuando nos apoyamos en el estudio que hizo el Centro de Investigaciones Pew, el Pew Research Center, hace un par de años, del cual ya he hablado también en numerosas ocasiones. Un estudio que reveló que en Estados Unidos el 67% de los fieles católicos no cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Consideran que el pan y el vino consagrados son simplemente símbolos de la presencia de Jesús, no más. Y lógicamente que cuando no se cree que Jesús está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en ese pan y en ese vino consagrados, pues da enteramente igual recibirlos que no y recibirlos en pecado o sin él. A fin de cuentas, piensan ellos que lo que están consumiendo es pan y vino, punto, pero no a Jesús mismo. Esa falta de fe en el sacramento es lo que hace que tantas personas comulguen como si nada. Y antes de que señales y digas, es que esos católicos estadounidenses, no. Sabes que ese mismo estudio del Pew Research Center reveló que aquí en Estados Unidos, en el caso de los católicos hispanoparlantes, la falta de fe es todavía mayor. Si en el caso de los estadounidenses es del 67% de los que no tienen fe en la presencia real, ese mismo estudio reveló que en el caso de los católicos hispanoparlantes en Estados Unidos es el 72% los que no creen en la Eucaristía. Es decir, son más los católicos hispanoparlantes en Estados Unidos que no creen que Jesús está presente que los estadounidenses, cosa que es sumamente grave. Y esto exige definitivamente acciones concretas, contundentes de parte de la Iglesia en todos sus ámbitos. Y pues bueno, hay quien toma medida porque se toma esto a pecho, porque se toma esto en serio, hay quien le da enteramente igual y lo deja pasar. Aquí en nuestra arquidiócesis, nuestro arzobispo tuvo a bien proclamar un año de la Eucaristía, precisamente con el propósito de ayudar a todos los fieles a detenerse, a reflexionar, a recapacitar, a poner atención en el misterio de la presencia de Jesús en la Eucaristía, a que fuera un año de poner atención a todo lo que implica la Eucaristía, no solamente desde el punto de vista celebrativo en la misa, sino también desde el punto de vista catequético, a invitar a las personas a estar más tiempo presente adorando al Santísimo.
Lamentablemente este año coincidió con la pandemia que privó a tantas personas por tanto tiempo de asistir a la Santa Misa en persona, complicando todo. Pero pues aún así, la abrumadora mayoría de las parroquias ni siquiera mencionó nunca que se estaba viviendo un año de la Eucaristía. Yo me di a la tarea de apoyar al arzobispo desde mi flanco, y por esa razón en la revista de la Arquidiócesis Northwest Catholic, para la cual escribo mes tras mes, me aboqué a escribir una columna mensual a lo largo de todo ese año hablando en concreto de la Eucaristía. Para mí esto es un tema muy delicado que se tiene que rescatar la fe de los católicos en la presencia real de Jesús. Entonces me dediqué a escribir todo el año en esta revista acerca de la Eucaristía, y también cada semana estuve produciendo, todos los jueves, estuve produciendo un video de 3 o 4 minutos hablando sobre un tema diferente de la Eucaristía, un programa que hice precisamente para la Arquidiócesis, y lo hice en español, apoyando los esfuerzos de evangelización en español de la Arquidiócesis. Pero realmente será notorio cómo en la mayoría de las parroquias, te digo, ni siquiera se hacía mención al año de la Eucaristía. Y eso es triste porque la Iglesia realmente en Estados Unidos, yo creo que si en otros países se hiciera un estudio similar, sería una cuestión también similar, Sería una cuestión también similar. La fe en la Eucaristía se está perdiendo, se ha perdido ya, continúa avanzando. Cuando yo llegué a este país hace 21 años, coincidió que se había hecho un estudio similar, y en ese tiempo era el 50% de fieles que no creían que Jesús estaba presente. El 50%, la mitad, 1 de cada 2 no creía. Ahora es el 67%. 67%, casi 7 de cada 10 no creen que Jesús está presente. Es decir, la fe en estos 21 años ha disminuido, la fe en la Eucaristía. Entonces se necesita un fuerte esfuerzo de evangelización, pero también una de las causas de esta falta de fe, sin lugar a dudas, son los abusos litúrgicos. ¿Por qué? Porque cuando la Santa Misa no se celebra con la reverencia debida, no se celebra con el respeto debido, no se celebra con la delicadeza debida, cuando el único propósito es entretener a los fieles, es hacer que se rían, es hacer que brinquen y bailen, es hacer que se sientan bien y la pasen bien, y se pone la atención en todo menos en el misterio del sacrificio eucarístico que se está celebrando, es muy difícil que la gente se lo tome en serio. ¿Cómo creerse que está Jesús presente cuando se está en un ambiente tan casual, tan mundano, con tantas risas, con tantos aplausos al coro? Pero por el contrario, cuando la misa se celebra con la dignidad que amerita, con la reverencia que se requiere, con la seriedad que implica el momento, estamos celebrando a Jesús que muere en la cruz por nosotros. Yo no entiendo a tanta gente tantos sacerdotes, diáconos también, que se les va ahí el momento de predicar la homilía en chistes, en hacer reír a la gente, en hablar de sus propias aventuras, en vez de hablar acerca del Evangelio, de las lecturas. ¿Cómo quieren que la gente se lo tome en serio? ¿Cómo quieren que la gente se crea que Jesús está presente cuando no propician un ambiente litúrgico que haga que la gente sienta que está Jesús presente? Así no se puede. Y eso no es tarea de los que evangelizamos como laicos. Eso es tarea que le compete en concreto a los sacerdotes y a los diáconos y a los obispos. Mientras no se lo tomen ellos en serio, difícilmente será que los fieles se lo tomen en serio. Y en cambio, cuando un sacerdote sí que se lo toma en serio y sí que celebra como se debe, ¿qué diferencia hace en su comunidad? Porque la gente, al observarlo, a fin de cuentas él está actuando in persona Christi, él está representando a Cristo. Cuando ven a un sacerdote que en verdad se lo toma tan en serio, que proyecta la presencia de Cristo desde que celebra, forzosamente que eso centra su atención y su disposición de tal manera que cuando se encuentran con Jesús en la Eucaristía se creen que está ahí presente. Comulgar en pecado es muy grave, es un pecado mortal todavía más grande. Comulgar sin fe, comulgar sin creer que está Jesús presente. Qué absurdo, qué contradicción. Porque no creer que Jesús está presente en la Eucaristía es no creerle a Jesús. Porque Jesús lo dijo con todas sus letras. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Lo dijo con todas sus letras. Entonces no creer que está presente es no creerle a Jesús. Y decir que se cree en Jesús sin creerle lo que dice es un absurdo, es una contradicción. No tiene sentido. No creerle a Jesús es no creer en Jesús, punto.
Y si no se cree en Jesús, de entrada, ¿qué se está haciendo yendo a misa? Yo no me cansaré de evangelizar en este sentido, de dar todas las conferencias que pueda, de hacer todos los videos, todos los audios, todo lo que pueda, por evangelizar acerca de la presencia de Jesús en la Eucaristía, de la importancia de la dignidad de la Santa Misa. Es importante unirnos a un esfuerzo de evangelización para que los fieles entiendan y se crean nuevamente que Jesús sí que está presente ahí. Pero también definitivamente se necesita que los sacerdotes celebren como se debe, porque si no, ¿quién se la va a creer? Sobre todo los que no tienen fe, porque los que tenemos fe sabemos que a pesar de su circo, maroma y teatro, gracias a Dios, Dios es más poderoso que su circo, maroma y teatro, y a pesar de su circo, maroma y teatro se manifiesta y se hace presente. Pero los que tienen una fe infantil, una fe que no está bien desarrollada, que no está bien formada, pues su circo, maroma y teatro lo único que hace es confundirlos y de ninguna manera hacerles creer que sí, que Jesús está ahí presente, celebrando el sacrificio eucarístico, el Jesús que muere en la cruz por nuestra salvación. Si hemos llegado donde hemos llegado, es culpa de muchos, y la verdad es que el esfuerzo por darle la vuelta a esto es muy difícil cuando vamos contracorriente, y es realmente increíble que los sacerdotes que sí se toman esto en serio y que los laicos que evangelizamos que sí nos tomamos esto en serio, para darle la vuelta a esto tengamos que ir contracorriente, remando en contra del caudal de todos los que no se lo toman en serio. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.